Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todo un programa de vida para nuestra comunidad. Más allá de pensar en lo que no vivimos de este relato, puede ser un camino para seguir y una tarea por realizar, porque la Iglesia no está hecha ni terminada, la hacemos entre todos, con este ideal que hoy nos acerca la liturgia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, en este martes 29 de abril. Estamos caminando ya en esta segunda semana del tiempo de la Pascua. Hombres nuevos, hombres y comunidad resucitada. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Señor Dios nuestro, que otorgaste hoy a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo unido al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Reina el Señor revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor revestido de majestad. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos la continuación, ¿verdad?, de lo que hemos leído anteriormente sobre Nicodemo, este fariseo doctor que viene, y Jesús justamente por eso le interpela. Comienza interpelándole. Jesús le dice a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. Eso es lo esencial y lo fundamental.
Ñamoñe Punuyana Peñanderecoea lleva actitudes positivas, actitudes nuevas, hay que renacer de lo alto. Y le va explicando de nuevo todo lo que ya dijimos, el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, el accionar de Dios, queridos hermanos, es tan grande. Por eso, esta semana, ¿verdad?, la segunda de Pascua, nosotros en este martes 29 estamos recordando, estamos conociendo que el accionar de Dios es inmenso, infinito diríamos, es gracia pura, porque se nos ofrece, se nos da. Oye, y así estamos entendiendo. Vos no sabés cómo actúa, ni de dónde viene, ni a dónde va, pero es la gracia de Dios cuando tenemos el corazón abierto, no estar con las puertas cerradas, decíamos justamente el domingo pasado, el domingo segundo, el de la misericordia, el año botino, peñanero que abrimos ahí, porque somos nosotros quienes vamos a abrir. Desde adentro se habla, ¿se acuerdan de ese famoso cuento? O mejor dicho, ese pintor que hizo una puerta donde Jesús está y va y golpea la puerta. Y uno le criticó al pintor y le dice, muy linda tu pintura, pero le falta un detalle a tu pintura. Le falta el picaporte, le dice, el picaporte de la puerta. No tiene picaporte para abrir la puerta. Y Jesús ahí golpeando la puerta. Y le dicen, no entendéis, y no la teología. Porque esta puerta, cuando Jesús golpea la puerta, solamente desde adentro, el picaporte está adentro. Y aquí está Jesús, está de afuera de esta puerta. Nosotros estamos viendo de afuera. Desde afuera no hay picaporte. Jesús no va a venir a forzar para entrar en tu corazón, en tu vida. De te juicio ahí, a ella la gente tenés que dejarte convertir, tocar por el Señor. Y así es como sopla la fuerza de Dios. El Señor sigue pasando, sigue caminando. Halaj, Génesis capítulo 3, versículo 8, que nos decía ya siempre, ¿verdad? El Señor que camina, que busca incluso al hombre, a Adán, que se había escondido en el jardín de Edén, detrás de los árboles. Aquí se nos presenta a un Nicodemo o a un judaísmo, o nosotros mismos ahora como cristianos, que cerramos nuestras puertas, pero estas puertas son nuestras. El corazón de nuestra vida solamente tiene el picaporte por dentro de tu corazón, de tu vida. Vos tenés que abrirle al Señor, que sigue golpeando y sigue pasando frente a tu casa. Y bueno, entonces continúa el Señor. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. La conversión sucede lo mismo. Pero para eso nosotros somos los responsables. ¿Cómo es posible todo esto? Le pregunta de nuevo Nicodemo. No me convencé de ir a Nicodemo a suyo. Le volvió a preguntar. Tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes todas estas cosas? Señor maestro, Raboní. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Entonces, para hablar y para dar testimonio de lo que hemos visto, para abrir el corazón, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. De cierta manera, el cristianismo le está diciendo al judaísmo, o nos dice a nosotros, las leyes por las leyes nomás no nos va a llevar a nada. Es lo mismo cuando los jueces, ¿verdad?, interpretan la ley, incluso a pesar de que dice otra cosa, dicen ellos otra cosa. Y le llevan preso a uno que robó una gallina y a los grandes, ¿verdad?, traficante y todas esas cosas, tranquilo, whatsappeando y dándoles órdenes a ellos, ¿verdad?, para que hagan de acuerdo a sus intereses. Se dan cuenta, queridos, conversión, se dan cuenta, queridos hermanos, conversión, ahí puede la conversión, Entonces hay que meditar, hay que abrir la puerta al Señor. El Papa San Juan Pablo II. Abramos las puertas al Redentor, porque si no, no va a haber cambio, ni habrá vientos nuevos. Bueno, vamos a ver esa gracia, Señor. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Hay muchas dificultades en muchas cosas, ¿verdad? Pero si reflexionamos y si estamos aquí es porque queremos dar estos pasos. Por eso le vamos a pedir especialmente al Señor que nos ayude para que demos estos pasos de santidad, de cambio. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que anuncie siempre la victoria de Cristo resucitado y alcance su plenitud a todos los hombres, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que estén sensibles a los reclamos de la gente, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre, concede la vida eterna a quienes saciaste en esta mesa celestial, en la que Santa Catalina de Siena encontró también el alimento temporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones.